Bienvenidos nuevamente al curso de Geometría Analítica. Con este video vamos a iniciar el estudio de las cónicas y vamos a empezar por la parábola. Bien, ¿qué es una parábola? Si dibujamos una parábola, bueno, el dibujo de una parábola más o menos, aquí discúlpenme un poquito el dibujo, pero más o menos es así. Voy a mover un poquito los ejes coordenados porque tuve la intención de que este punto, el punto más bajo de la parábola, fuera en el origen, ¿verdad?, del sistema. Ok, entonces esa es una parábola. Aquí está el eje X, el eje Y. Entonces, creo que la mayoría conocemos el dibujo o la forma de una parábola. Pero ahora vamos a detallar y vamos a ser mucho más precisos en su definición. ¿Qué es una parábola? Bien, una parábola es el conjunto de todos estos puntos, todos los puntos que forman esta curva, ¿sí? ¿Y cómo es que escojo todos esos puntos? Bueno, voy a buscar su característica común de todos esos puntos. Por principio vamos a poner un punto aquí. Este punto es fijo, se llama foco, y le vamos a poner por coordenadas 0, P. Y una recta por acá abajo, horizontal o perpendicular al eje de la parábola. En este caso el eje de la parábola coincide con el eje Y, ¿sí? Es su eje de simetría de la parábola. Entonces esta línea que acabamos de dibujar, que tiene como ecuación y igual a menos p, se llama directriz, es la directriz. Bien, entonces un punto fijo, una recta fija, podemos definir que es una parábola. La parábola va a ser el conjunto de puntos, todos estos puntos que están sobre la recta, tales que su distancia de cada uno de estos puntos al foco, al punto fijo, es la misma que la distancia de ese punto a la directriz, a la recta y igual a menos p. ¿Sí? Entonces, estas dos distancias son exactamente iguales. Esto mide d y esta otra línea punteada, mide d. Cuando el conjunto de puntos que cumplen esta condición, que estas distancias d sean iguales, eso forma una parábola. Bien, vamos a escribirlo ahora de forma matemática y entonces obtener la ecuación de la parábola. El punto que estamos escogiendo va a tener coordenadas XY, es decir, totalmente generales, y este XY, este punto, es el que va a dibujar, ¿verdad? Va a correr por todo el conjunto de puntos y va a dibujar la curva. Entonces, vamos a empezar por calcular la distancia del punto XY al foco, que es 0P. Entonces, la distancia del foco al punto, ¿verdad? La distancia del foco al punto es nada más y nada menos que la raíz cuadrada. Sacamos la diferencia de las coordenadas en x menos 0, esto al cuadrado, más la diferencia de las coordenadas en y, esto sería y menos p, todo al cuadrado, raíz cuadrada. Y ahora calculamos la distancia del punto P a la recta, ¿verdad? Y igual a menos P, a la directriz. Aquí, antes de hacer el cálculo de la distancia, notemos que la distancia la voy a tomar
al punto de la recta donde este segmento, ¿verdad?, al cual le voy a sacar la distancia, hace un ángulo recto con la directriz, ¿verdad? Así es como obtenemos la distancia de un punto a una recta. La distancia de un punto a una recta es la distancia de aquella línea que los une, o aquel segmento que los une al punto y a la recta, pero que hace un ángulo de 90 grados con la recta. Entonces, en este caso, como hace un ángulo recto con la directriz, este puntito va a tener coordenadas. La coordenada X, bueno, va a ser la misma que la del punto X. Y la coordenada Y, bueno, está dado por su ecuación, es menos P. Entonces, si obtenemos esa distancia va a ser la raíz cuadrada de, nuevamente, la diferencia de las coordenadas en X al cuadrado más la diferencia de las coordenadas en Y al cuadrado. Y esto nos da así. Muy bien. Entonces, ahora dijimos que este punto P estaba a la misma distancia tanto del foco, que es esta distancia, como de la directriz, que es esta distancia. Como están a la misma distancia, entonces igualamos ambas ecuaciones. ¿Sí? Aquí igualamos ambas ecuaciones. Y empezamos a desarrollar las operaciones que podamos desarrollar en la ecuación, ¿verdad? Primero, elevamos al cuadrado ambos lados y hacemos las restas que sean posibles. Entonces, x menos 0, x, me queda x al cuadrado, más y menos p al cuadrado. Como eleve al cuadrado, ya no pongo raíz cuadrada. Del otro lado también voy a quitar la raíz cuadrada. Me queda x menos 0, perdón, x menos x me da 0. Y luego me da y más p al cuadrado. Desarrollamos los binomios cuadrados y eso me da y cuadrada menos 2py más p cuadrada. Y del otro lado me queda y cuadrada más 2py más p cuadrada. Como en ambos lados tengo y cuadrada, entonces eso se va a hacer 0. Tengo p cuadrada y p cuadrada, entonces también se hacen 0. Así la ecuación se reduce a x cuadrada menos 2py igual a 2py, y esto me lleva a x cuadrada igual a 4py. Esta es la ecuación de la parábola. ¿Sí? Fíjense cómo obtuvimos la ecuación de la parábola a partir de la definición de la parábola, donde P es la coordenada Y del foco, ¿sí? Entonces esto tiene una distancia P y aquí hay una distancia igual a P. Nótese que este puntito, el punto más bajo de la parábola, que le llamamos vértice, y en este caso lo ubicamos en el origen del sistema, se encuentra efectivamente a la misma distancia tanto del foco como de la directriz. Es parte de la parábola. Cumple con la definición de los puntos que forman una parábola, ¿verdad? Muy bien. Si suponemos que vamos a poner en esta ecuación un x igual a 2p, voy a bajar un poquito, ¿verdad? Entonces, si x es igual a 2p, entonces la ecuación me queda 2p al cuadrado igual a 4py. Esto es 4p cuadrada igual a 4py. Y por ende, entonces y
me queda igual a P, ¿verdad? Entonces tendríamos el punto 2P, P. Si yo pongo X igual a menos 2P, me daría lo mismo, ¿verdad? Porque al poner menos 2P y elevarlo al cuadrado, me vuelve a dar 4PY y se repite lo mismo. Entonces ahí tendríamos el punto menos 2P, P. Vamos a localizar esos dos puntos en la figura. Los vamos a poner con verde. Entonces, si yo pongo 2P, la altura de ya sea 2P o menos 2P, es decir, de forma simétrica al lado del eje Y, que en este caso es el eje de la parábola, me va a dar una altura de P en Y. Entonces, la altura P está aquí, donde está el foco. Entonces, si la pongo aquí, eso quiere decir que al bajar esto al eje X, aquí tengo el punto menos 2P y aquí tengo el punto 2P. Bueno, esta línea que pasa por el foco, la cual estoy poniendo de manera continua, ya no punteada, esta línea verde la vamos a llamar, o se conoce como el lado recto, ¿verdad? Lado recto de la parábola. Y nótese que su distancia es justamente 4P, ¿verdad? La longitud del lado recto es igual a 4P, menos 2P es hacia la izquierda, 2P hacia la derecha, su distancia o longitud total es 4P, que es lo que aparece aquí en la ecuación de la parábola, ¿verdad? ¿Listo? Entonces, para recapitular, tenemos que la ecuación de una parábola es x cuadrada igual a 4py. La parábola tiene una forma de este estilo, ¿sí? Este es el eje de la parábola, que en este caso va a coincidir con el eje Y. Aquí tenemos el eje X. Tenemos un punto fijo llamado foco con coordenadas 0, P. Una directriz que es una línea recta con ecuación Y igual a menos P. Esta es directriz. El punto más bajo, en este caso como está dibujada la parábola, le llamamos vértice y se encuentra en el origen. La distancia del foco al vértice es P y la distancia del vértice a la directriz es P. Una línea perpendicular al eje de la parábola que pasa por el foco y va de un lado de la parábola al otro lado de la parábola se conoce como lado recto y su distancia o su longitud es igual a 4P. ¿Sí? En el siguiente video analizaremos otras formas de la parábola. Gracias por su atención. Nos vemos en el próximo.